Traigo mi garganta un poco lastimada, pero no lo suficiente como para no darles el mensaje de parte de Dios. Amén. Quiero felicitar a Luis. Yo quiero que conozcan a Luis y a José. Pueden ponerse de pie, por favor. Denle un aplauso porque ellos están integrándose a la congregación. Son un matrimonio que ellos luego abrieron una célula ahí con Leti también. Gracias, Luis y José. Sean bienvenidos, así como cuando llegó la hermana Lorena. La hermana Lorena, ¿todos la conocen? ¿No? Yo sí. Bueno, abrácela, cuando la vea, abrácela. Es parte de nuestra familia y pues me da mucho gusto que estén aquí. Es que, ¿por qué me da mucho gusto? Porque ellos trabajan siempre miércoles y domingo, tienen trabajo. Entonces ahora Dios les permitió venir a los dos juntos y me gozo con ustedes porque apenas ayer estuvimos ahí en su casa en la célula y bueno, me gozo con ustedes por eso. Amén. Mamá de Eric, hola. Ya está la mamá de Eric. Bueno, ¿y cómo se encuentra el día de hoy? Amén. ¿Nomás María Elena se encuentra bendecida o cómo? A ver, otra vez, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Amén. Yo quiero que sepa usted que ustedes son la iglesia más hermosa de Chihuahua. Ustedes son los más amados, los más bonitos, la familia más bonita, y quiero que sepa que sí lo son. Ayer el pastor y yo íbamos saliendo de aquí de la iglesia, terminamos de ministrar como a las 10 de la noche y le decía yo, oye amor, vamos a orar por las familias, porque oramos así como por cada uno, por cada familia y todo. Y ya cuando terminamos de orar, ya íbamos llegando a la casa y le digo, oye amor, qué bonita iglesia. O sea, puedes orar por cada uno y por cada uno hay un amor muy particular y muy especial. Y luego vas orando por cada uno y son puras cosas bonitas las que vienen a nuestro corazón. Y yo le decía, híjole, no, o sea, somos bien bendecidos porque tenemos la iglesia más bonita de Chihuahua. O sea, con las familias más bonitas de Chihuahua, con gente que ama al Señor. O sea, la verdad es que para nosotros es un privilegio poder ser sus pastores y estamos súper agradecidos con Dios por cada uno de ustedes, por cada una de sus familias. Claro que todos tenemos cosas y hay cosas que venir y traer al altar y hay cosas que vamos a ir solucionando y hay problemas y situaciones, pero eso es lo de menos. Lo que está haciendo nuestro Dios con cada uno de nosotros, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. No sé si quieran prender si tienen calor, Si quieren, préndanlo, para que no se vayan a cocinar. Rita, ¿cómo estás? ¿No tienes calor? No. Bueno, si alguien se quiere apiadar de mí, écheme un aire para acá. Antes de que el pelo se me enchine, antes de que me ponga la queratina. Porque Iliana me va a poner la queratina. Déjeme le digo algo antes de todo. Bueno, usted sabe que ya tenemos la invitada del congreso del año que entra, ¿verdad? No le voy a decir quién es todavía, pero para traerla hay que juntar una lana, muchachos. Entonces vamos a rifar, bueno, vamos a sortear porque no puedo decir rifa. Vamos a obsequiar un cambio de look completo con Iliana. Iliana, ponte de pie, por favor. Iliana es la que me hace los pelos, me pinta, me corta, todo. Ella es la culpable que yo lo traiga blanco, rosa, amarillo, dos colores. Ella. Entonces va a obsequiar un cambio de look con valor de 2,000 pesos. Es un valor de 2,000 pesos el cambio de look y usted solamente va a comprar 1 o 2 o 3 boletos, los que usted quiera, de
30 pesos, no, de 100 pesos, nada más son 50 boletos. Lo vamos a dar el día 7 de mayo, este sábado al otro, que es nuestro desayuno para bendecir a las mamás. ¿Sí? Si todavía no es mamá, algunas como Gene, que todavía no es mamá, pueden venir porque va a ser nuestro desayuno mensual de mujeres y ahí vamos a festejar a las mamás. ¿Sí? Entonces, para que aparte el sábado 7 a las 9, no sé si 9:30 o 9 de la mañana, casi creo que 9:30, pero para que se prepare, se venga y traiga una amiga, invite a una amiga, una prima, una conocida, alguien que necesite mucho de Dios, tráigasela, porque vamos a hablar sobre un tema muy importante. Vamos a festejar a las mamás y vamos a compartir y entregar ese regalo. Así que si usted desea comprar un boleto, me dice, aquí traemos la lista. ¿La traemos impresa? No, bueno, la traemos en físico, pero ahí anotamos en un cuaderno y luego ya vamos anotando ahí en la lista. Ahorita la ponemos en el grupo, la puedes poner en el grupo de las mujeres, mi amor, por favor, y ya usted háganos el favor de compartirla para otras mujeres, para poder tener esos 50 números vendidos para el día 7 de mayo. Amén. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la guerra espiritual. ¿Sí? ¿Cuántos han oído sobre la guerra espiritual? Levánteme su mano. ¿Nadie más? ¿Carlos? No. No. Sí, hermana Lorena. Bueno, ¿cuántos saben que nosotros tenemos un Dios guerrero? Sí, por eso se llama Jehová de los ejércitos celestiales. Sí, entonces si es el Dios de los ejércitos celestiales, por lo tanto es un guerrero y el supremo. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos esta enseñanza de guerra espiritual sobre tu altar, Señor. Tú eres el que ha establecido esta enseñanza para este día. Yo te pido, amado Señor, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos recibir la instrucción que viene directamente de ti. En el poderoso nombre de Jesús, atamos todo espíritu de venganza, de revancha, de contienda, de golpeteo, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, Señor, que traigas ángeles guerreros de alto nivel, con espadas de fuego, Señor, acampando alrededor de este lugar. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero que me acompañe, por favor, a un texto bíblico que yo oro mucho. A mí me gusta mucho desde el día que el Señor me entregó esta revelación, y ahorita le voy a decir. Isaías 45, versículo 2, en la Nueva Versión Internacional, hijo. Cuando yo entendí esta porción de la escritura, a mí se me abrió el entendimiento, porque a veces pensamos que las cosas cuando no tienen, pensamos que hay algunas cosas en nuestra vida que no tienen ni pies ni cabeza, ¿verdad? Y decimos, ¿esto cuándo se va a enderezar? El mundo dice, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. Y mire lo que dice: marcharé al frente de ti y allanaré las montañas. Otras versiones dice, enderezaré los lugares torcidos. Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Amén. La descripción de este versículo nos habla de que el Señor es un poderoso gigante y que camina delante de nosotros, enderezando todo lo que está torcido. La semana pasada hablábamos sobre la iniquidad, y la iniquidad es lo torcido de nuestro ADN. Amén.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor Todopoderoso va a enderezar lo torcido, lo que el enemigo, lo que Satanás ha torcido en nuestra vida, en nuestro ADN, el Señor lo va a enderezar. ¿Me estoy explicando? Entonces, si nosotros hemos sido, si nuestro destino se ha torcido por las decisiones que nosotros hemos tomado, por los pecados generacionales de nuestros familiares, y pensamos de repente que la vida no va a cambiar, que siempre va a ser así, que no vamos a poder avanzar, el Señor nos dice: hey, yo soy quien endereza todo aquello que está torcido. Y cuando vemos también que nuestra alma está en cautiverio, o sea, está encarcelada, puede ser en algún vicio, puede ser en alguna situación de pecado, ¿qué dice el Señor? Yo derribo las puertas de bronce y desbarato los cerrojos de hierro. Amén. Eso quiere decir que Él va a abrir las cárceles donde el enemigo ha puesto los fragmentos de nuestra alma. Así que nosotros, para empezar, necesitamos entender, y para poder definir la guerra espiritual en la que nosotros estamos inmersos, necesitamos entender que hay dos reinos. ¿Sí? El reino de la luz, el reino de nuestro Dios, y el reino de las tinieblas. Geográficamente, el infierno no está abajo, en el núcleo de la tierra. Ahí no está el infierno. Geográficamente existen tres cielos. El primer cielo es el cielo azul que todos vemos. Sí. El segundo cielo, digamos que está de donde termina la tierra para allá. Ese es el segundo cielo, que es donde habitan las huestes espirituales, los demonios. Sí. Y del segundo cielo hasta el infinito y más allá es donde habita nuestro Señor. Por eso Isaías dice, el profeta Isaías dice: la tierra es el estrado de sus pies. Y yo quisiera que se imaginara. Usted sabe que los banquitos para reposar los pies son unos banquitos chiquitos, ¿verdad? Para poner los pies. Imagínese que Dios reposa sus pies en nuestra tierra. Imagine nada más el tamaño de Dios que tenemos. Ahora, la guerra no es pareja. La guerra no es pareja porque la palabra de Dios menciona que Dios creó a Satanás. Dios creó al lucero de la mañana, ¿sí? A Luzbel. O sea que no están en el mismo rango, no están en el mismo nivel. Ese, número uno. Número dos, no tienen el mismo tamaño de ejército. Satanás tiene solamente la tercera parte del ejército de Dios, porque hizo contrataciones. A eso lo hablábamos la semana pasada. Entonces tampoco está parejo. Amén. Pero nosotros debemos de entender que Él no es enemigo de Dios. No es enemigo de Dios. Y si me quieres poner por ahí Job, creo que es Job 1, donde dice que Satanás andaba dándole el rol a la tierra. Nomás para que usted vea que Satanás no es enemigo de Dios. ¿Uno qué será? A ver, alguien que me lo busque. Donde Satanás le andaba dando un rol a la tierra. Ahí está. Ok. Dice: y el Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice: vengo de rondar la tierra. Otras versiones dicen: vengo de darle la vuelta a la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Le respondió Satanás. ¿El que sigue, hijo? ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job?
volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Hasta ahí. El enemigo de nuestra alma va y se reporta con Dios. ¿Sí? Y yo quiero decirle en esta tarde, en esta noche, que esa guerra se da porque usted y yo hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es un Dios trino. Sí, son tres: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son tres personalidades que son como uno mismo. Amén. Y nosotros fuimos hechos trinos. Tenemos espíritu, que cuando nosotros le decimos: Jesús, sé mi Señor y mi Salvador, es como si se prendiera y se conectara directamente con el Espíritu de Dios. Tenemos alma, que es donde habitan nuestras emociones, pensamientos, carácter, mente, necesidades, deseos, ahí en nuestra alma. Y tenemos el cuerpo, que es el vehículo que carga al alma y al espíritu. Amén. Entonces, cuando Satanás nos ve, no ve este cuerpo que usted y yo vemos, no ve cómo nos vemos físicamente, ve la parte espiritual, y él se enoja bastante y dice: ¿por qué a mí me echaste? Porque quería parecerme a ti, o quería ser mejor que tú, y a ellos los haces a tu imagen y semejanza. O sea, Satanás ve, lo voy a decir de esta manera, ve muchas réplicas de Dios en la tierra, en cada uno de nosotros. Sí, por eso quiere matarnos, destruirnos y robarnos todo lo que nos pueda robar. Amén. El reino de los cielos, todo lo que existe le pertenece a Dios. Absolutamente todo lo que existe le pertenece a Dios. Pero Dios le está dando un tiempo a la humanidad. Amén. Dios quiere que por libre albedrío, por decisión propia, decidamos seguirlo y amarlo. El pastor explicaba ayer en la célula que es como cuando usted le dice a su hijo: ven y abrázame, ven y dame un beso. Su hijo puede ser obediente, pero es un acto de obediencia. Es muy diferente cuando llega y corre y lo abraza y: papá, te amo. Es totalmente diferente. Dios quiere eso con nosotros. Dios quiere que nosotros caminemos enamorados de nuestro Padre, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para sacarle una sonrisa. Amén. Vamos a leer Juan 16:11. Juan 16:11 nos dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El príncipe de este mundo sabemos que es Satanás, y tiene muchos nombres, ¿verdad? Padre de mentira, príncipe de la potestad del aire, etcétera, etcétera. Entonces él dice Efesios 10, Efesios 6, versículo 10. A ver qué dice. Dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Dale, Eric. Póngase toda la armadura de Dios para que pueda hacer frente a las artimañas del diablo. Hasta ahí. Nosotros necesitamos fortalecernos ¿en quién? En el Señor. No podemos nosotros entender el reino de las tinieblas si antes no entendemos el reino de Dios. Porque si usted empieza
a querer aprender sobre el reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas es tan hábil que lo va a envolver o se va a asustar. Amén. Pero si usted primero entiende el poder de Dios, por sobre todo, usted va a saber que su identidad como hijo lo sustenta y lo sostiene. ¿Sabe por qué hay mucha gente perdida hoy en la actualidad? Porque hay falta de identidad. Si nosotros como hijos de Dios entendemos quién somos en Cristo Jesús, entendemos la identidad en Cristo Jesús, ningún pensamiento, ningún dardo de fuego del enemigo nos puede tocar. Pero si nosotras y nosotros no estamos entendiendo quién somos en Cristo Jesús, cualquier pensamiento, cualquier situación, inclusive en las noticias, nos va a hacer tambalear. ¿Qué es la guerra espiritual? Es una guerra entre dos reinos. Nosotros peleando por sostenernos, por estar de pie, y el enemigo peleando por derribarnos y robarnos todo lo que Dios, nuestro Padre, tiene en los cielos para este tiempo a cada uno de nosotros. Vamos a tener que estar en esta guerra, amados, hasta que nos vayamos a la presencia de Dios, o sea, el arrebatamiento. Hasta ese momento vamos a tener que levantarnos cada día de nuestras vidas, alineándonos a la palabra de Dios, alineándonos a la palabra de Dios. La guerra espiritual, amados, consiste en un conflicto por el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Pero en ese conflicto se está jugando el destino y el propósito de cada uno de nosotros. Así que dígame usted si no está listo para hacerle frente a las artimañas del enemigo. A mí hace unas semanas, y yo se lo compartí a unas pastoras ahora que fuimos al Congreso, y yo le decía, yo estoy sorprendida porque hace unas semanas antes del Congreso de Mujeres aquí en la iglesia, el Señor me decía, basta de que quieran la unción de Débora. Todas quieren estar debajo de las palmeras dando órdenes. Todas quieren estar de consejeras y yo necesito Jaeles. Yo necesito mujeres y hombres capaces con la unción de Jael, con la unción de guerra, en una mano con la estaca y en la otra el martillo, y de un solo golpe le den en la cabeza al enemigo. Amados, ya basta. Ya basta de que nuestros hijos o nuestros nietos o nuestros primos o nuestros amigos son arrastrados por las huestes del enemigo y nosotros nomás nos quedamos, pues es que fue su decisión. Necesitamos orar, necesitamos fortalecernos. ¿Qué leíamos ahorita? Primero fortalezcanse en el Señor. Primero sepan de quiénes son. Primero fortalezcase en el Señor para que pueda hacer frente. Hace unos días yo escuchaba a una persona que estaba aterrada en consejería por la quinta ola de COVID. Ciertamente tenemos que cuidarnos, no podemos ser negligentes, pero no podemos estar aterrados. No podemos estar aterrados, no podemos estar siguiendo lo que el mundo está haciendo. Les dábamos unas estadísticas el martes en el radio. Para el 2030, el 12% de la población va a tener discapacidad mental, enfermedades mentales causadas por ansiedad, estrés, ataques de pánico. O sea, van a ser incapacitados mentales a causa de lo que estamos viviendo. ¿Y sabe quién son los más vulnerables? De los 15 a los 29. Tenemos que estar atentos. Tenemos que levantarnos y entender que estamos en medio de una guerra. Amén. Existen dos clases de vida.
Una que todos los seres humanos comparten, que es la vida perdurable, y otra exclusiva para los creyentes, que es la vida eterna. La vida perdurable proviene del hecho de que el espíritu y el alma del hombre no parecen jamás, es decir, no van a vivir para siempre. Cuando no tenemos a Cristo, no vamos a vivir para siempre. Pero la vida eterna es la naturaleza de Dios, es la vida Zoe, como lo llama la Biblia. La vida Zoe es ese aliento de vida que Dios le da al ser humano para tener eternidad. Y nosotros estamos aquí y estamos entrenándonos cada día para esa vida Zoe. Para cuando vayamos a la eternidad, traigamos nuestras coronas llenas de piedras y que no dice el Salmo, podamos aventárselas a nuestro Rey mientras vaya pasando. Sí, yo sí quiero estar así. ¿Alguien más quiere estar así? Amén, amén. No todos, pero algunos sí. Entonces, la diferencia entre estas vidas, la vida Zoe o la vida eterna y la vida perdurable, es la eternidad con Dios. Y todos vamos a ir a una eternidad. Todos vamos a ir a una eternidad. Pero algunos decidimos ir a la eternidad con Dios y otros deciden no ir. A mí hace poquito me tocaba una persona y yo le hablaba de Jesucristo y le decía, es que la vida en Cristo es una vida maravillosa. Y a mí me dijo, no me interesa. A mí no me interesa. Y cuando me dijo eso, yo sentí de parte de Dios, ya no le digas nada. Y hay un versículo que a mí me duele en el corazón que dice, búsquenme mientras pueda ser hallado. Imagínese el día que Dios diga, hasta aquí, se cerró la puerta. Se cerró la puerta y nadie sobre la tierra puede volver a acceder a Jesús más los que ya están en Cristo. ¿Se ha puesto a pensar en ese momento? Nadie sabe cuándo será, pero va a llegar ese momento. Así que tú y yo tenemos que hacer la guerra. Guerra espiritual es tú, Martín, ir a predicarle a alguien de Cristo. ¿Por qué? Porque es guerra espiritual. Porque te vas a ir a meter al terreno del enemigo y vas a ir a sacarlo con armas que no son de este mundo, con armas que no son de este mundo. Vas a ir a arrancarle un alma a Satanás y ¿qué crees que va a pasar? El enemigo se va a levantar. Pero cuando nosotros entendemos de quién somos, sabemos que detrás de nosotros viene un ejército de ángeles que Jehová de los ejércitos le está diciendo, hey, te me paras ahí, porque ese huele a mi hijo, huele a la sangre de mi hijo, y lo dejas en paz. Amén. Eso es guerra espiritual. Eso es guerra espiritual. Ir a meterte al campo del enemigo y traerte un alma. Llegas, te sacudes, te vuelves a fortalecer en el Señor y le vuelves a dar. Guerra espiritual es levantarte en oración por tu familia. Guerra espiritual es saber dónde estás posicionada. Cuando el Señor nos da una asignatura, nos la da en los cielos, en lo espiritual. Por eso es que si a mí me toca pararme en la puerta, o me toca venir a hacer el aseo, o me toca ser intercesor, o me toca ser pastor, o me toca estar en matrimonios, o me toca donde me toque, donde Dios me haya llamado, esa es una posición espiritual que yo tengo que ocupar. Sí, y no me debo de mover, porque en el reino no hay asignatura pequeña. En el reino, entendamos, amados, no hay asignatura pequeña. Cualquier asignatura de parte de Dios es una gran asignatura. Realmente es un privilegio poder servirle al Señor en cualquier área que nos ponga.
Si los muchachos de multimedia se mueven de ahí, se están moviendo de la posición espiritual que Dios les dio. Ellos están ahí guardando una posición espiritual. Todos estamos guardando una posición espiritual. Por eso es tan importante que todos intercedamos los unos por los otros y por todos. Si somos una iglesia que ora los unos por los otros, nos despojamos de nuestras necesidades, porque dice su palabra que cuando nosotros vamos a pedir algo, Él ya lo sabe. Él ya sabe qué es lo que vamos a pedirle, Él ya sabe qué es lo que necesitamos. Pero si yo, en vez de ir a soltarle mi rollo petitorio, llego y empiezo a interceder por las necesidades de los demás, no tengo ni siquiera que pedirle nada a mi Padre que está en los cielos. Él solo me lo va a dar. ¿Por qué? Porque yo me estoy ocupando de sus negocios. Yo me estoy ocupando de lo que late en su corazón. Por eso es tan importante que entremos en otra dimensión, que seamos cristianos, garantía del reino de Dios. No que solamente vengamos y engordemos, que seamos hijos, que realmente somos garantía del reino de Dios. Amén. Mateo 25:46. Mateo 25:46 dice: aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Lo que le acabo de decir no lo digo yo, ahí está. Los que no quieran estar con Cristo, pues ahí dice, ¿verdad? Que irán al castigo eterno. Y los que estamos con Cristo, iremos ¿a dónde? A la vida eterna. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá la ira de Dios sobre él. Fíjese qué tremendo, qué tremendo. Dios está esperando que por amor lo sigamos. Pero si no hay amor en nuestra vida para Dios, ¿cómo vamos a querer sus bendiciones? Hay gente que sí quiere sus bendiciones, no más las bendiciones, porque todavía no le ha sido revelado. Todavía no le ha sido revelado la identidad que debe de tener en Cristo Jesús. ¿Y sabe para qué usted y yo estamos recibiendo estos miércoles de ADN? Para que podamos transmitirle el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque Jesús no vino a condenar a nadie. Vino a que por medio de su amor todos viniéramos a arrepentimiento. Todos nos arrepintiéramos de nuestros caminos y enderecemos el camino. ¿Para qué? Para Él, que cuando nos voltee a ver le saquemos una sonrisa. ¿O quiere sacarle una mueca? Ay, ahí viene este. Ay, este cabezón. Necesitamos sacarle una sonrisa a Dios por amor. Así que si yo veo que mi hermano, mi hermana que está en la iglesia está batallando con algo o no sabe cómo hacerlo, yo que ya estuve ahí en la presencia de Dios y que estoy constantemente en la presencia de Dios, lo voy a tomar de la mano, lo voy a discipular para que no solamente tenga un encuentro con Cristo. Yo le decía a una persona, no se trata de estar teniendo toques de Dios nomás, necesitamos tener una relación. Amén. Necesitamos tener avivado nuestro corazón, que el fuego de su Santo Espíritu arda en nosotros de tal manera que de mañana, de tarde y de noche estemos conectados con Él. No lo quiero de rodillas en el trabajo todo el día, pero sí pregúntele a Dios: Señor, ¿cómo le vamos a hacer con esto? Mira, estamos teniendo este conflicto en el trabajo, dame la luz necesaria para destrabarlo. O ponme con las personas necesarias para poder tener más tiendas donde vender mi producto. ¿Dónde vender mi producto?
conectados con el Padre, conectados con el Padre. Cuando usted es obediente, cuando usted honra, cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted quiere agradar a Dios, cuando se quiere parecer a Jesús, está levantando pendón de victoria. Cristo Jesús ya pagó por el territorio y ya pagó por todo, enfermedades, pecados, ya lo pagó por todo. Pero recuerde que somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestra alma y nuestro cuerpo siguen atados a este mundo. Pablo dice, necesitamos menguar en el alma para que el espíritu se ensanche y podamos sujetar la carne. Estoy parafraseando. Nuestra alma, donde están las emociones, necesita sujetarse, necesita menguar para que el espíritu se ensanche y podamos resistir los embates del enemigo. El enemigo es muy sutil. El enemigo es muy sutil. Mire lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, cree en Dios, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El conflicto que llamamos guerra espiritual es este conflicto, la vida eterna de Dios y la vida que se termina aquí en la tierra. Nosotros necesitamos entender que lo más preciado que podemos tener es ir delante de la presencia de Dios. Así que cuando usted ore, yo le voy a dar mi llave que le di en la mañana a Rita. Le voy a dar mi llave. ¿Sí? ¿Quién quiere una llave? Cuando usted vaya delante de Dios a orar, vaya delante del trono, suba a su presencia. Usted está vestida con la sangre de Cristo, vestido con la sangre de Cristo. Diga, Señor, vengo delante del trono de tu gracia. Cuando usted esté adorando, no adore desde aquí, no adore desde aquí, suba en la adoración al trono de la gracia. Y yo le aseguro que su adoración y su oración la va a sentir diferente. Usted va a sentir como el Dios Todopoderoso no solamente inclina su oído, sino extiende sus brazos y lo abraza. Yo se lo aseguro, hágalo y luego viene y me dice qué le pasa. Amén. El reino de la luz da la batalla como una manifestación del propósito de Dios. La palabra de Dios dice, la tierra está gimiendo, la tierra está clamando, está llorando. ¿Por qué? Por la manifestación de los hijos de Dios. Esta tierra está necesitando que tú y que yo estemos orando de continuo por las situaciones del mundo. Mire lo que está pasando en Ucrania. Y hay quien dirá, pues es problema de los ucranianos, ¿verdad? Pero es problema de todos. Es problema de todos. ¿Y usted sabe por qué Ucrania está siendo tan atacada? ¿Alguien tiene idea? El 85% de los ucranianos son cristianos, pero cristianos evangélicos. Y usted ha visto cómo los tanques rusos se ponchan y ya no pueden avanzar. ¿Sí ha visto? Sí, hay una matanza impresionante, pero también hemos visto la mano de Dios sobre ese lugar, porque el ejército ruso es otra cosa. Ellos se han preparado muchísimos años para esto. Y los hombres y los jóvenes ucranianos salieron con palos. ¿Le recuerda algo? Salieron con palos y con lo que tenían. No son militares. No había tanto militar. Y Rusia llegó con unos despliegue impresionante. Pero ¿sabe qué? En los sótanos de las iglesias evangélicas en Ucrania había hombres y mujeres orando 24/7. Ahorita ya hay muchas destruidas,
tuvieron que salir de ahí, pero el resto está orando. ¿Y sabe por qué están saliendo de ahí? ¿Sabe por qué tienen que salir los cristianos de Ucrania? Porque tienen que expandir la palabra en Europa. Porque si siguen ahí en Ucrania, ahí van a estar. Y la fe de ellos es tan grande que tienen que ir, exactamente, hermana Lorena, tienen que ir a impactar. Y podemos decir, ay, no inventes, pues Dios no lo podía haber hecho de otra manera. Probablemente les dio muchas señales para que salieran. Probablemente les dio muchas señales para que salieran y no quisieron hacer caso. Estaban en la comodidad. Y cuando usted se sienta en la comodidad, escúcheme bien, prepárese para ser sacudido. A Dios no le gusta que estemos en la zona de confort. Usted se siente en la zona de confort, prepárese para ser sacudido. ¿Sí o no, intercesoras? De repente ay, ya pasó aquí el azotamiento y nos empezamos a acomodar y sácatelas otra vez. Así que ya no nos acomodamos. Ya no nos acomodamos. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que late en el corazón de Dios. Cada latido de su corazón dice, hijos, levántense, peleen contra el enemigo, denle en la cabeza, reviéntenle los sesos al enemigo. Porque yo quiero que todos los hombres de la tierra sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque dice su palabra, la verdad nos hará libres. Amén. La verdad nos hará libres. Y el enemigo no quiere que seamos libres. Aún incluso estando dentro de la congregación, hay ataduras. Y necesitamos ser libres. La liberación, la libertad es el pan de los hijos, amados. Es el pan de los hijos. Por eso yo no me cansaré de orar una y otra vez. Señor, saca a la luz aquello que no te gusta. Saca a la luz aquellos pecados que incluso Satanás tiene escondidos. Amén. De esa manera es que podemos ser libres. ¿Para qué somos libres? Para poder recibir sus bendiciones, para poder escuchar su voz, para poder cumplir el propósito que Él tiene sobre nuestras vidas. Amén. El reino de las tinieblas quiere mantener a los hombres en esclavitud, separados de Dios, para que se pierdan. Para que se pierdan. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Fíjese, el trabajo de Satanás, cegar el entendimiento de los incrédulos. El otro día fuimos a tomar un café el pastor y yo, y nosotros siempre entregamos tratados en donde vamos, siempre, y siempre le hablamos a todo mundo de Cristo, siempre, siempre, siempre. Y estábamos él y yo haciendo una planeación de trabajo, y el chico que nos estaba atendiendo como que medio vio ahí que teníamos unos panfletos que decían Jesús y así. Entonces el pastor le dice, ¿y tú ya conoces a Jesús? Y el chico se hizo para atrás, muy jovencito, yo creo que tendría 22 años, 23. Se hizo para atrás y dijo, no, gracias, yo soy gnóstico. Gnóstico, dijo. ¿Quién sabe? Ve tú a saber. ¿Qué es gnóstico? Es una persona que no cree que Dios es el Todopoderoso. Esos son los gnósticos. O sea, sí creen que existe Dios, pero no que es el Todopoderoso. Esos son los gnósticos. Pero así rápido.
Entonces, eh, ya después iba así como que chun rápido y se iba, chun rápido y se iba. Pero estaba bien jovencito, imagínense, ya con ese pensamiento torcido. Y yo dije, no, pues aquí atamos lo que sea, ¿verdad? Que tengamos que atar y a ver cómo le va. Entonces, por esta razón es que nosotros hemos nacido para la alabanza del Señor. Y como hemos nacido para la alabanza del Señor, nosotros tenemos que llevar su palabra. Necesitamos llevar las buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias tan buenas que parece que no son verdad. Fíjese, son tan buenas, pero el mundo dice, ay, de veras son tan buenas. O no conoces gente que de repente dice, híjole, tan bueno que estaba esto, que ya me parecía de más, porque piensan que después de algo bueno le va a pasar algo malo, ¿verdad? Y hay un dicho que no me puedo acordar cómo es, pero algo así, algo así. Entonces nosotros tenemos que llevar el evangelio de Cristo a toda criatura. Ser evangelistas no solamente es un ministerio, sino todos nosotros necesitamos llevar la palabra de Dios a quien conozcamos, a quien conozcamos. Y Dios es tan hermoso que va a ponerle a las personas que ya están preparadas para escuchar de su palabra. ¿Sí? Cuando yo daba seminarios para ventas, porque yo me dediqué muchos años, el pastor y yo nos dedicamos muchos años a ser asesores empresariales y dábamos conferencias aparte de clases en la universidad y en la maestría. Yo todavía sigo ahí, pero ya menos. Yo les daba seminarios de ventas y les decía a los que iban a prepararse para las ventas, yo les decía, consiga cada día 20 nos. Consiga 20 personas que le digan que no. Porque ya había dado muchos años seminarios y yo les decía, consiga 20 personas que le compren su producto. Y todos los vendedores venían, no, pues es que nadie quiere, todo el mundo me dice que no. Entonces dije, bueno, pues vamos a darle con psicología inversa. Ahora consiga 20 que le digan que no. Y venían todos emocionados porque no llegaban al 20. Y traían ventas. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué tal que nos proponemos conseguir quien quiera recibir a Jesús, quien quiera recibir estas buenas nuevas? No le estamos vendiendo nada. Ya alguien pagó por su salvación. Amén. Y todos, como dice la palabra de Dios, lo que late en el corazón de Dios es que todos sean salvos. Todos sean salvos. El evangelismo, amados, que nosotros nos activemos en el evangelismo hace la diferencia entre la humanidad. Y nosotros hoy por hoy necesitamos llevar esas buenas nuevas. El cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, no ha comprendido, y estoy hablando en general, lo que está en juego. Y lo que está en juego es la eternidad de la humanidad. No sabemos cuánto tiempo falte, pero yo le propongo que usted viva cada hora de su día como si Cristo viniera a la siguiente hora. Vívala así, vívala intensamente. Viva cada minuto de su vida como si fuera el último minuto. No pierda el tiempo en enojos, no pierda el tiempo en situaciones que no valen la pena. Haga las cosas que tiene que hacer. Disfrute de la vida, disfrute de las bendiciones que Dios le ha dado. Sea totalmente agradecido. Cuando usted cambia su mentalidad y deja que el Espíritu Santo empiece a penetrar y a sanar en su vida, las cosas se tornan totalmente diferentes. Cuando somos agradecidos, el enemigo, digamos que le reventamos las entrañas, porque no quiere que nos demos cuenta todas las bendiciones que tenemos. Usted puede venir aquí a la iglesia y decir, híjole, es que aquí no hay aire. Y otro hermano puede decir, gracias a Dios porque tenemos abanicos. Amén. Es la perspectiva con la que vemos las cosas. Es la manera en la que vemos las cosas. La guerra espiritual existe.
creamos o no creamos, porque nuestro Dios es espiritual, es sobrenatural y esa guerra se sigue de cerca. Involucrados en esa guerra somos nosotros. Nosotros somos los actores principales en esa guerra, pero somos hijos de un Dios todopoderoso. Amén. Tenemos también que entender el concepto de reino y nosotros aquí hablamos mucho de reino. Sí, usted puede observar el reino desde el punto de vista secular y decir la reina Isabel y su reino, por ejemplo, que fue la que se me ocurrió. Y ellos tienen protocolos, ¿verdad? Y tienen súbditos y tienen sus territorios y tienen un lenguaje especial y por supuesto tienen estatutos que rigen ese reino. Bueno, nosotros también, nuestros estatutos están en la palabra de Dios. Nuestro territorio es toda la tierra. Nuestro rey es el Señor Todopoderoso. Y Él nos cubre, nos protege, pero nosotros necesitamos caminar, no somos súbditos, somos hijos. Somos hijos y estamos dentro del palacio. No somos súbditos, somos hijos, no somos huérfanos. Somos hijos de ese rey y desde luego que tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre. Amén. Efesios 6:12, fíjese lo que dice. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, ponga mucha atención, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. El aire son las regiones celestes, desde el aire hasta allá, hasta el segundo cielo, son las regiones celestes. Así que nosotros no peleamos contra carne ni sangre, ni tampoco tenemos dominio sobre los humanos. Cuando Dios nos mandó a sojuzgar la tierra, dice su palabra que es las aves del cielo, las plantas, los animales en la tierra y en el mar. Eso es lo que nosotros sojuzgamos, no sojuzgamos humanos. O sea, no podemos darle órdenes a un espíritu humano, sí, pero sí podemos orar, reprender, atar espíritus que no son humanos, que son poderes, autoridades. Otra versión dice que son principados, potestades, gobernadores, pero son poderes, son jerarquías de demonios contra los que nosotros vamos. Cuando usted va a un territorio, usted tiene que saber, después lo veremos a más detalle, pero hay principados, potestades y gobernadores y huestes, o sea, demonios que andan en el suelo. Algunos se arrastran y otros no. Pero todas esas jerarquías son contra las que nosotros vamos. Sí, tampoco le digo que usted vaya a ir a su casa ahorita mismo y se ponga las patadas. No, no, no. Todo esto lleva un proceso. Hoy solamente vamos a ver que estamos sumergidos en una guerra porque tenemos un Dios guerrero, porque tenemos un Padre guerrero y somos hijos de un Dios guerrero. Tenemos que aprender a pelear con las armas espirituales. ¿Cuáles son las armas espirituales? El arma más poderosa que nosotros tenemos es la alabanza. Cuando usted está en la alabanza y levanta sus brazos, está diciéndole al enemigo: mírame, aunque quieras venir a azotarme, yo estoy en victoria. La victoria que mi Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. La alabanza, amados, es la guerra espiritual más poderosa que nosotros tenemos. La oración, el ayuno, la obediencia, la honra son armas poderosas que Dios nos ha dado para tener un avance en el reino. Y como iglesia nosotros necesitamos avanzar. Amén. Ya voy a ir cerrando. Cuando nosotros salimos de el reino de las tinieblas,
Es como si nosotros nos pasáramos de este lado para este lado, ¿sí? Pero nosotros cuando recién venimos a los pies de Cristo, el Señor nos está limpiando como con un Q-tip, con hisopo. Y todavía hay hilos, vendas que están del lado de las tinieblas. Por eso necesitamos mantenernos firmes en su palabra, firmes, aunque no entendamos mucho, pero con que creamos que tenemos un Dios que nos cubre, nos ama y pelea por nosotros, podemos ir avanzando. La identidad en Cristo, amados, es lo que nosotros tenemos que buscar. Buscar desesperadamente parecernos a Jesús. Preguntarnos una y otra vez, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 5 dice: pues aunque no andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Hay un versículo que dice que tenemos que derribar toda fortaleza, toda estructura que se haga en nuestra cabeza en contra del conocimiento de Dios. Entonces este versículo nos dice que nuestra milicia no es carnal, sino poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Si el hombre comienza a caminar en el reino de las tinieblas, ¿cómo es que logra dar un paso hacia el reino de la luz? Colosenses 1, 12 al 14 nos dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Qué quiere decir? Que Dios literalmente nos saca debajo de la potestad del poder de las tinieblas y nos traslada a otro reino. Lo que le decía yo, que si está acá, lo pasa para acá. Y le está quitando todos los velos, todas las, ¿qué dije? ¿Cómo se llaman? Las vendas. Como si estuviera, como si fuera una momia vendada. Sí, como salió Lázaro. Porque el sacrificio de Cristo Jesús no tiene precedente. El sacrificio de Cristo Jesús es el sacrificio más alto que hay en las esferas espirituales. Y yo le voy a decir una cosa: no hay ningún poder ni autoridad, por más alto que sea, en las esferas espirituales de las tinieblas, que se resista a la sangre de Jesús. La sangre de Jesús no es, escúcheme bien, no es un amuleto. Usted tiene que oler a la sangre de Cristo. Usted tiene que aprender a que la armadura de guerra, la armadura espiritual, es un estilo de vida. A cuidar sus pensamientos, ¿sí? A tener fe, a caminar en el evangelio, a ceñirse el escudo. Necesitamos que eso sea un estilo de vida, no solamente decir, me pongo la armadura. Me decía una persona: yo me pongo la armadura 3 veces al día. Y yo, ¿cómo se la pone? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace para ponerse la armadura? Efesios 2, versículos del 2 al 3 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, en pocas palabras, le servíamos al diablo. Le seguíamos y vivíamos con otro entendimiento, cegado, entenebrecido. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cuántos saben que la dureza del corazón no nos permite conocer a Dios de una manera plena? De una manera plena. Efesios 1:22-23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién? Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ponme Efesios 6, hijo, donde viene describiendo la armadura. 6:14, gracias. Para explicarle esto de una vez, ya para cerrar con esto. Manténgase firmes. ¿Cómo dice? Manténgase firmes. ¿A poco cree que un soldado está así como que a ver qué pasa? No, un soldado está firme, está en su puesto de trabajo. Sí, está en la asignatura que le dieron. Ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que no es que me ponga un cinturón de mentiras o de espiritual y me lo cierre. No, dice el cinturón de la verdad. El cinturón, la verdad la tengo que traer amarrada. La palabra de Dios, que no se me escape. La verdad es la palabra de Dios. El cinturón de la verdad es la palabra de Dios. Protegidos con la coraza de justicia. Yo tengo que vivir en la justicia de Dios. ¿Y cómo voy a estar en justicia constantemente? Hay un versículo que dice: busque primero el reino de Dios y su justicia y todo le será añadido. ¿Cómo voy a entrar en justicia? Si alguien me hace algo, lo perdono inmediatamente. Si yo le hago algo a alguien, voy y pido perdón y restituyo hasta 4 tantos. Eso es estar en justicia. Eso es estar en justicia, estar en continuo perdón. Amén. El siguiente. Y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. No es que yo me ponga unos zapatos espirituales, es que yo voy a llevar el evangelio a donde yo vaya. Amén. Voy a estar hablando de la palabra de Dios. Me falta el yelmo de la salvación. A ver, hijo, el 16. Además de todo, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas o los dardos encendidos del maligno. Usted no va a andar con un escudo así, espiritual, caminando por la calle. Usted sabe que cualquier ataque del enemigo a su vida, usted le va a dar un buen trancazo con un versículo bíblico. Como lo hablábamos el martes, si el enemigo viene y le dice: no lo vas a lograr, no sirves para nada, usted le va a decir: tranquilo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Usted tiene que conocer la palabra de Dios, por eso se va a ceñir la palabra de Dios, pero la tiene que vivir, no nomás se la va a colgar espiritualmente, la tiene que vivir. Amén. Tomen el casco de la salvación. El casco de la salvación es un casco que se ponían los romanos, que les tapaba hasta acá, hasta el cuello. ¿Por qué? Porque los dardos de fuego del enemigo vienen a la cabeza, al pensamiento, al alma. El pensamiento lo baja usted a un sentimiento, ese sentimiento se conforma y hace una actitud. Amén. Entonces usted tiene que derribar los dardos en la cabeza con versículos bíblicos y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted le va a dar en la torre al enemigo, no disfrazándose de guerrero, siendo un guerrero, caminando con las armas del evangelio. Amén.
Entonces, el objetivo de la guerra espiritual es rescatar o redimir la raza humana, sacándola de la potestad de las tinieblas. Eso es, por eso es la guerra. Eso es lo que se está peleando. Redimir y rescatar a la raza humana. ¿Y cuál es nuestra arma? El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es la gran comisión que tenemos, la gran pelea que tenemos con el enemigo. Así que orar por aquellos que no tienen a Cristo, levantarnos con amor, con pasión, con misericordia por las almas que aún no tienen al Señor. Eso es guerra espiritual. Amén. Así que póngase de pie. Hechos 26:18 dice: para que abras, pacto vivo, tus ojos, para que los que no conocen a Cristo se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo Jesús el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Amén. Yo quiero que cierres tus ojos. Me quedan 5 para las 9. ¿Me da 3 minutos? Yo quiero que cierres tus ojos y esta noche le digas al Señor: Padre, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero ser ese hijo que tú pensaste desde antes de la fundación del mundo. Ese hijo dotado con las armas espirituales que tú diseñaste perfectamente para mi vida. Yo quiero ser ese hijo que te saque una sonrisa cuando me veas cada mañana. Yo quiero que tú sepas, Señor, que estoy agradecido, agradecida, porque tú me has llamado, porque estoy contado entre los hijos, estoy contado entre los que iremos delante de tu presencia. Padre, pero hay tantas cosas que hacer aún en esta tierra. Hay tantos amigos, familiares que no te conocen. Esta noche, Señor, yo te pido que pongas en mi boca con denuedo tu palabra, así como con Pedro, que no sabía hablar, Señor, y trajiste denuedo sobre él. Y la gente que lo escuchó quedó maravillado. Esta noche, amado Señor, pongo mi vida en tus manos. Toma y úsame, porque no hay mayor privilegio que ser instrumento para el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque has estado depositando de tu ADN en nosotros. Sabemos que todavía no terminas, pero que el que empezó la buena obra la terminará. Y te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a cada varón, bendice a cada mujer, bendice cada familia, Señor, aquí representada esta noche. Bendícelos de tal manera, Señor, que puedan ver tu rostro, que puedan sentir tu abrazo, que en sueños tú les hables, Señor, y les muestres tus maravillas. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos, que cuando los volteen a ver, Señor, vean el rostro de Jesús. Padre, que cada uno de ellos haga las cosas para ti, que sean excelentes en todo lo que hacen, que la gente voltee, Señor, y diga: de seguro son cristianos, porque son excelentes, porque siempre están a tiempo, porque hacen las cosas excelentes. Amado Señor, en el nombre de Jesús, posiciona a tus hijos en las posiciones que tú tienes pensados para cada uno de ellos. Que no desistan, Señor, que no mengüen en su fe,
porque tú eres, Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Que cada vez más, Señor, quieran venir a tu presencia. Que no perdamos el primer amor, sino que cada día estemos más enamorados de ti. Señor, que cada día, cada momento, sepamos que tú estás con nosotros, aunque no podamos verte, aunque no sepamos, Señor, qué pasa en las esferas espirituales. Sabemos que tú tienes el control de todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.